Bienvenidos a otro capítulo de Wake Up. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente y hoy vamos a tener un tema súper especial que particularmente me apasiona mucho y es el de no menospreciar los pequeños comienzos, valorar los pequeños comienzos. Les pedimos a Dios más bendiciones, más privilegios, más oportunidades, pero mientras le pedimos eso a Dios, Dios está observando cómo tratamos las cosas pequeñas que Él nos ha entregado. Cuando hablo con personas que han logrado ciertos lugares, o han podido escalar a lo largo de su vida, cuando les pregunto cómo empezaron, por lo general me hablan de que sus comienzos fueron pequeños. Y no por casualidad hay un versículo en la Biblia que dice que aquel que es fiel en lo poco, Dios lo coloca luego en lo mucho. La Biblia muestra distintos casos de personas que empezaron con muy poco, pero cuando fueron fieles en eso poco, Dios los colocó luego en lo mucho. Y yo sé que no es fácil ser fiel en esos lugares pequeños donde aparentemente estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo la vida, pero esos lugares pequeños por lo general se convierten en un lugar de promoción si lo hacemos de la manera correcta, si lo hacemos bien. Por ejemplo, miro el caso de David, cuando no fue llamado a la guerra, sino que primero estuvo cuidando las ovejas de su padre, y cuidando las ovejas de su padre en un lugar pequeño, quizás anónimo, luego fue promovido. Porque esos lugares pequeños por lo general son lugares de anonimato, o sea, nadie nos toma en cuenta, nadie nos ve, nadie mira que estamos ahí, nadie nota nuestro trabajo, porque es más fácil ver al que está arriba, es más fácil mirar al que ya está en un lugar visible, quizás nadie está notando el trabajo que tú estás haciendo, pero Dios nos deja un mandamiento y nos dice, debes ser fiel en lo poco. Dios premia la fidelidad en esos pequeños lugares. Cuando miro el libro de Génesis y miro la historia de José, sus comienzos la verdad fueron bastante pequeños, aunque tenía sueños muy grandes, y cuando lo llevaron en algún momento de su vida a la cárcel, la Biblia cuenta que aún en la cárcel terminó siendo el mejor de los esclavos, el mejor de los presos, y desde ese lugar pequeño fue promovido a un lugar más grande. Ser fiel en lo poco no es tan sencillo y no es tan fácil porque lo poco no impresiona, no llama la atención, lo poco aparentemente no te lleva a nuevos lugares, pero en lo poco es donde Dios ve esos pequeños esfuerzos que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a tocar la batería, yo la verdad era muy mal músico, lo confieso, malísimo, malísimo. Pero cuando yo empecé a tocar la batería, yo empecé a asistir a unos ensayos donde pasé aproximadamente un año de mi vida solamente mirando al baterista que estaba tocando. Un año solamente mirando al baterista, sin oportunidad de tocar porque no sabía tocar y tratando de aprender el ritmo básico que es tunt, pa, tunt, pa. Y tratando de aprender el ritmo básico y mirando al baterista, pues allí pasaba el tiempo del ensayo. Y recuerdo que hubo un día donde ese baterista no vino al ensayo y ese día me dieron pausa y dijeron, ven y toca con nosotros. La verdad, nunca había tocado con una banda, nunca había hecho un ensamble con un grupo y la verdad salió horrible, pero fue mi primera oportunidad. Fue el primer momento que tuve y luego de eso se abrirían otras oportunidades donde luego yo podría hacerlo mejor, se me abrirían otras puertas hasta que logré quedar con la banda de la iglesia y empezar a tocar con ellos. Pero no fue de la noche a la mañana. Tuvo que pasar un proceso, un año entero solamente mirando en un ensayo para luego ser promovido. Por eso quiero decirte, sé fiel en el lugar donde Dios te ha colocado. Ese lugar donde estás ahora, pues no es un lugar donde vas a permanecer el resto de tu vida, es un lugar temporal, pero necesitas estar ahí en ese momento, en este momento. Hay personas que sueñan con ser empresarios, pero para ser empresarios primero necesitas capacitarte y necesitas capacitarte en la escuela de la vida. Posiblemente ahora tienes un jefe y tienes un jefe que no sé cómo te trate, pero allí aprendiendo con esa persona te vas a ir capacitando para luego elevarte y levantar tu propio negocio, pero necesitas aprender a ser fiel en el lugar donde estás en este momento. Hay personas a las que apenas las tratan mal, apenas hay algún imprevisto en alguna empresa o en algún lugar, lo primero que piensan es en irse, es en abandonar el lugar. Conozco personas que están en un trabajo y se me acercan y me dicen, pastor, no me trataron bien, yo creo que voy a renunciar.
No, realmente no debes renunciar. Debes seguir en ese lugar para seguir siendo formado para que luego puedas tener la capacidad de tener lo propio. Cuando tú aprendes a cuidar lo que no es tuyo, Dios te está capacitando para que luego pases a tener lo propio. Muchos pasan la vida persiguiendo lo grande, pero se olvidan de que la promoción viene desde el lugar donde te encuentras ahorita. Deja por un momento, mantén los pies en la tierra y mantén tu mirada en el cielo, como dice la nueva canción de Daddy Yankee, ¿verdad? Eh, Hay personas que no entienden que las grandes promociones empiezan desde el lugar donde estás hoy, en el trabajo donde estás hoy, en el lugar donde estás hoy, en la casa donde estás hoy, en el emprendimiento donde estás hoy. Pero tienes que saber que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, empiezas en lo poco y vas siendo elevado hasta llegar a lo mucho. Y eso es parte de la sabiduría. Hay personas que sueñan con inmediatamente llegar a un lugar grande, pero los mayores éxitos van progresivamente, poco a poco. Hay otro versículo en la Biblia que dice que el hombre hace sus planes, pero Dios guía sus pasos. No dice que guía sus brincos, ni que guía sus carreras, dice que guía sus pasos, porque Dios nos va guiando en el camino de la vida, paso a paso. Ahora, ¿cómo se puede ser fiel en lo poco, pero manteniendo mi mirada en aquello a donde Dios me quiere llevar? Porque no podemos perder de vista nuestro sueño, pero debemos seguir trabajando fiel y diligentemente en el lugar donde nosotros estamos. Y quiero compartir contigo alguna serie de pasos o algunas recomendaciones que te quiero dar. Tú que te encuentras hoy en lo poco, pero que estás seguro de que vas a llegar a lo mucho, a ese lugar donde Dios te va a promover si aprendes a ser fiel en lo poco. Lo primero que quiero decirte es que tienes que ser excelente aunque nadie te vea. Mira, seguramente estás en un lugar donde nadie te está mirando, tu jefe no te está mirando, pero en ese lugar donde estás, sé excelente. No hagas un trabajo mediocre solamente porque nadie te está viendo. No hagas un trabajo mediocre solamente porque tu jefe salió. Sé excelente en el lugar donde estás. Hazlo lo mejor que puedas. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y si lo estamos haciendo para Dios, sea donde sea que te encuentres en este momento, procura hacerlo con excelencia. No trabajes al ojo de la persona, porque eso habla acerca de mediocridad. Si trabajas más rápido cuando alguien te está mirando, estás trabajando como una persona mediocre. Pero si le pones todo el empeño y todo el corazón, aun cuando nadie te está viendo, lo que estás haciendo es forjando tu propio carácter, un carácter de una persona que ha aprendido a vivir con una mentalidad abundante, con una mentalidad de fe y con una mentalidad del reino de Dios. La segunda cosa que quiero decirte es que debes cuidar lo que tienes hoy. Hay personas que descuidan lo que tienen hoy, descuidan su familia, descuidan su trabajo, descuidan su emprendimiento por tener la mente en lo que todavía no ha llegado. Ten tus sueños en el mañana, pero ten tu enfoque en el hoy. Hay algunos que lo llaman vivir en el presente y realmente debemos aprender a vivir en el presente. Cuida lo que tienes. Valora lo que tienes. Posiblemente tienes un trabajo donde estás ganando $300 mensuales. Valora ese trabajo. No vas a estar toda tu vida ahí, pero en este momento necesitas ese trabajo y debes cuidar ese trabajo. Y cuando salgas de ese lugar, tu jefe o las personas que están a tu alrededor tendrán la mejor referencia de ti porque siempre lo hiciste de la mejor manera. Recuerda que aunque Dios quiere llevarte a lo mucho, Dios está viendo cómo lo haces hoy con lo pequeño. La tercera cosa es aprende a vivir sin buscar una posición. El Señor Jesús diría que el que quiera ser el mayor de todos sea el menor primero. No vivas buscando una posición, no vivas buscando hacer las cosas solamente para ser promovido, para que no te frustres en el camino. Tú lo estás haciendo porque es parte de ti. Tú lo haces no porque alguien te está mirando, lo estás haciendo porque es parte de tu vida. Eso es lo que eres tú. Yo antes de ser pastor predicaba primero en las casas, predicaba primero en las calles. Todavía lo hago, pero digamos que pasaba más tiempo en la calle predicando en las casas, sirviéndole a las personas, sirviéndole a los demás, ayudando a los demás. Y mientras lo hacía, mientras ayudaba a las personas, sin estar pensando, ya casi voy a ser pastor, ya casi. No.
Yo lo hacía simplemente porque era parte de mí. Y poco a poco Dios se fue encargando de lo demás. Como cuarto punto, quiero decirte, sé agradecido. Si tú no agradeces lo que tienes hoy, ¿cómo Dios te va a dar algo más grande el día de mañana? Si tú aprendes a agradecer las cosas que tienes el día de hoy, te estás preparando para agradecer por lo que viene. Si agradeces lo poco, agradecerás lo mucho. Si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Hay personas que viven quejándose de su trabajo. Yo no sé si tú seas uno de ellos, pero hay algunos que se quejan de su trabajo, se quejan del jefe, se quejan del ambiente laboral, se quejan del pago, se quejan de la distancia, se quejan de todo. Mira, chico, dale gracias a Dios de que tienes la salud suficiente para ir al trabajo. Dale gracias a Dios porque tienes un trabajo. Dale gracias a Dios porque tienes una familia. Dale gracias a Dios porque ese trabajo te ha sustentado por un buen tiempo. Tienes 10 años sin ese trabajo y todavía no has podido salir. Dale gracias a Dios porque en estos 10 años que han pasado, ese trabajo ha sido una fuente de sustento para ti y para tu familia. Pero eso sí, prepárate porque si aprendes a ser agradecido con lo que tienes, te estás preparando para lo que viene. Y por último, aprende a ser fiel en tu tiempo con Dios. Mira, mientras estás en ese lugar, mientras estás ahí en lo poco, sé fiel en tu tiempo con Dios. Porque yo estoy seguro que mientras David cuidaba las ovejas, él escribió muchísimos salmos. Él fue fiel en su tiempo con Dios. José, yo estoy seguro que mientras estaba en la cárcel, él aprendió a pasar tiempo con Dios. Porque esos momentos donde estamos en lo poco, donde nadie nos ve, son momentos ideales para acercarnos a Dios. Aprende a ser agradecido. Aprende a ser agradecido por lo que tienes hoy, por la cantidad de cosas que tienes hoy, por el trabajo que tienes hoy, por la casa que tienes hoy, por el vehículo que tienes hoy, por la comida que tienes hoy, por el trabajo que tienes hoy, por las oportunidades que tienes hoy. Porque de esa manera te estás preparando para recibir lo que Dios tiene para ti. No menosprecies los crecimientos lentos, no menosprecies el paso a paso, no menosprecies lo progresivo. El Señor Jesús nació en un pesebre, cuando vino acá a la tierra nació en un pesebre como una demostración de que Él, siendo el más grande, no tuvo problema en empezar acá en la tierra desde lo más pequeño. Entonces tú y yo, que quizás no nacimos en una familia de inmensos recursos y empezamos desde lo pequeño, quiero decirte que si eres fiel en lo poco, Dios de manera progresiva te va a ir llevando a lo mucho. Y quiero que si Dios te ha ido llevando a lo mucho, yo quiero que tú lo dejes en los comentarios porque seguramente va a ser de motivación para muchísimas personas que hoy están mirando este video y que se encuentran en lo poco y que dicen, no sé cómo Dios me va a llevar a lo mucho. Y yo quiero decirte, muchas veces no sabemos cómo Dios lo va a hacer, no sabemos de qué forma va a ocurrir, pero sé fiel en el lugar donde Dios te ha puesto. Dios premia la fidelidad. Así es Dios. Así que quiero decirte hoy, no menosprecies los pequeños comienzos, porque esos pequeños comienzos pueden convertirse en los escalones que te van a llevar a derribar a Goliat. Así que te dejo eso.